Buenas noches a todos mis seguidores y amantes de las historias de terror. Bienvenidos una vez más a Terror en la Carretera, el canal donde exploramos lo inexplicable en las rutas y caminos que recorremos a diario. Antes de comenzar, quiero agradecerles por su apoyo constante. Sin ustedes, este canal no sería lo que es hoy. Esta noche les traigo una historia que me dejó helado desde el momento en que me la compartieron. Se titula El hombre de las botas de charol. Y les advierto, si son de los que manejan de noche, tal vez después de escucharla piensen 2 veces antes de detenerse por alguien en el camino. Esta historia me la contó Miguel Herrera, un trailero de 42 años originario de Hermosillo, Sonora. Un hombre con años de experiencia detrás del volante, pero con una vida marcada por una serie de eventos que lo llevaron a enfrentarse con algo que desafía toda lógica. Miguel, si estás viendo esto, gracias por permitirme compartir tu historia. Sin más, apaguen las luces, pónganse cómodos y prepárense para acompañarme en este viaje por la carretera del miedo. Miguel nació y creció en Hermosillo, una ciudad calurosa donde las oportunidades eran escasas. Desde joven, demostró ser un hombre trabajador y dedicado. Durante años trabajó en un taller mecánico, un oficio que aprendió de su padre, quien siempre le decía que con esfuerzo se ganaba el pan, pero con pasión se disfrutaba. Aunque le apasionaban los motores y las reparaciones, el taller apenas le alcanzaba para mantenerse. La presión de sacar adelante a su familia, especialmente después de que nacieran sus 2 hijos, lo llevó a buscar una alternativa más rentable. El cambio llegó cuando un amigo cercano le ofreció enseñarle a manejar tráileres. Al principio, Miguel dudó. No era fácil dejar la seguridad de un trabajo fijo por algo tan demandante como las rutas largas. Sin embargo, la necesidad y la promesa de un mejor futuro lo convencieron. Se enamoró del oficio, no solo por el dinero, sino por la libertad de las carreteras abiertas y los paisajes interminables. Pero lo que jamás imaginó es que esa decisión lo llevaría a enfrentar algo que cambiaría su vida para siempre. Todo comenzó una madrugada en la carretera 57, entre Matehuala y San Luis Potosí. Miguel había salido temprano desde Monterrey, llevando un cargamento de maquinaria pesada hacia Querétaro. El viaje era largo, pero la música de su radio y un buen café lo mantenían despierto. El tramo estaba tranquilo. Apenas se cruzaba con otros vehículos. A eso de las 3 de la madrugada, vio a un hombre parado junto al camino, justo después de una curva. Miguel disminuyó la velocidad instintivamente. El hombre levantó la mano, pidiendo un aventón. Vestía un traje impecable, pero lo que más llamaba la atención eran sus brillantes botas de charol, que relucían incluso bajo la tenue luz de los faros del tráiler. Miguel, acostumbrado a ayudar a otros en la carretera, decidió detenerse. Bajó la ventana y preguntó: «¿A dónde va, amigo?». El hombre, con voz firme pero serena, respondió: «Hasta donde pueda dejarme». Miguel le permitió subir, y desde el primer momento sintió algo extraño. El hombre era educado pero distante. No hizo muchas preguntas y apenas habló durante los primeros kilómetros. Sin embargo, su presencia era inquietante, como si llenara la cabina de un silencio demasiado pesado. Pasados unos minutos, Miguel intentó romper el hielo. «¿Qué lo trae por aquí tan tarde?». El hombre lo miró por el rabillo del ojo y, con una sonrisa apenas perceptible, respondió: «La carretera siempre tiene cosas interesantes para quien sabe observar». Miguel no supo cómo interpretar esas palabras, pero prefirió no insistir. Conforme avanzaban, la sensación de incomodidad creció. Fue entonces cuando algo aún más extraño ocurrió. El radio, que había estado reproduciendo música perfectamente, comenzó a emitir un ruido estático y luego se apagó por completo. «Debe ser la señal, pasa mucho por aquí», dijo Miguel, intentando mantenerse tranquilo. El hombre no respondió, pero su mirada fija al frente era perturbadora. A medida que los kilómetros pasaban, Miguel notó algo más.
Las botas del hombre parecían completamente limpias, como si el polvo del camino no pudiera tocarlas. Lo que ocurrió después fue algo que Miguel nunca podría olvidar. La presencia del hombre parecía llenar la cabina de una extraña presión. Miguel trataba de enfocarse en el camino, pero era imposible ignorar las vibraciones que el encuentro le generaba. Cuando intentó entablar otra conversación, la voz del hombre lo detuvo antes de que pudiera decir algo. «Conduce, Miguel», dijo sin siquiera mirarlo. Miguel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No recordaba haberle dicho su nombre, pero intentó justificarlo. Tal vez lo había leído en algún lado del camión, aunque la lógica no lo convencía del todo. Apretó el volante, respiró profundo y siguió adelante. A unos kilómetros más, Miguel notó algo extraño. Los reflectores de la carretera parecían apagarse uno tras otro mientras avanzaban, como si algo estuviera consumiendo la luz a su paso. Miró por el retrovisor y el camino detrás de ellos era solo oscuridad. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó en voz baja, más para sí mismo que para el hombre. El pasajero, como si hubiera escuchado cada palabra, respondió con una calma inquietante. «Hay cosas que no necesitan explicación. Solo sigue adelante». Miguel quiso detenerse, pero algo en la mirada del hombre lo detuvo. Había algo en sus ojos, una profundidad que parecía devorar cualquier intento de confrontación. En un intento por distraerse del ambiente tenso, Miguel decidió comentar algo que llevaba rato pensando. «Esas botas brillan mucho, deben costar una fortuna». El hombre dejó escapar una leve sonrisa, como si disfrutara del comentario. «Son más antiguas de lo que imaginas. Han recorrido muchos caminos y visto muchas cosas». «¿Cómo cuáles?», preguntó Miguel, tratando de mantener la conversación ligera. El hombre giró lentamente hacia él, y por primera vez sus ojos se cruzaron de forma directa. Había algo en ellos, algo que Miguel no podía definir. Un vacío, una sombra de algo que no era humano. Cosas que no creerías. «Estas botas me han llevado a lugares donde otros no se atreven, y también me han traído de regreso». Miguel no supo qué responder. La manera en que lo dijo, con tanta convicción, le hizo sentir que el hombre no hablaba en metáforas. Después de un rato de conducir en silencio, Miguel empezó a notar algo más extraño. Había señales en el camino que mencionaban un pueblo llamado San Cristóbal de las Lomas. Era curioso, porque estaba seguro de que esa localidad no estaba en ninguna de las rutas que había tomado antes. «¿Conoce ese lugar?», preguntó Miguel señalando una de las señales. «Más de lo que debería», respondió el hombre. Miguel quiso insistir, pero algo lo detuvo. Era como si su instinto le gritara que no necesitaba saber más. Sin embargo, una fuerza invisible parecía empujar el tráiler hacia ese pueblo. Cada curva, cada desvío, lo guiaba en esa dirección, como si las ruedas tuvieran voluntad propia. Cuando llegaron a lo que parecía la entrada del pueblo, el ambiente cambió. El aire se sentía más pesado, casi como si cada respiración fuera un esfuerzo. Las casas, aunque iluminadas tenuemente, parecían inhabitadas. «Detente aquí», ordenó el hombre señalando una esquina. Miguel obedeció, sintiendo que no tenía otra opción. El hombre bajó del camión, pero antes de cerrar la puerta, lo miró por última vez. «Gracias por el viaje, Miguel. Recuerda, hay caminos que no se recorren sin pagar un precio». Entonces el hombre comenzó a caminar hacia la penumbra, y Miguel lo observó por el espejo retrovisor. Fue entonces cuando notó algo que lo dejó sin palabras. El reflejo de las botas brillantes en el espejo no estaba. Asustado, Miguel decidió salir del camión para buscar al hombre, pero al dar unos pasos hacia la dirección en que había desaparecido, notó que las luces del pueblo comenzaban a apagarse una a una, dejándolo en completa oscuridad. Corrió de regreso al camión, encendió el motor y trató de salir del lugar. Pero la carretera parecía interminable, como si estuviera atrapado en un ciclo sin fin. Fue entonces cuando, al mirar de reojo al asiento del copiloto,
vio algo que lo paralizó. Las botas de charol, limpias y relucientes, estaban allí, pero el hombre no. Miguel no recuerda exactamente cómo logró salir de ese lugar. Cuando finalmente vio la luz del amanecer, estaba estacionado en un área de descanso, con las manos temblorosas y el motor apagado. Intentó contarle a otros traileros lo que había vivido, pero la mayoría se limitaba a mirarlo con incredulidad. Sin embargo, un hombre mayor, con experiencia en las carreteras, lo tomó aparte y le dijo: «Hay historias de un hombre con botas brillantes que aparece en la carretera. Dicen que es un aviso, una advertencia. Si lo encuentras, no tomes el camino que te ofrece». Desde entonces, Miguel evita conducir de noche por rutas desconocidas, y cada vez que escucha el eco de unos pasos firmes, siente que las botas de charol aún lo siguen. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Terror en la Carretera, el espacio donde compartimos esas historias que nos hielan la sangre mientras recorremos los caminos de México. Antes de empezar, quiero agradecerles de todo corazón por el apoyo que siempre le dan a este canal. Ustedes son los que lo hacen posible. La historia que voy a contarles hoy no es de un amigo ni de un conocido. Es mía. Lo que les relataré me ocurrió hace algunos años, y hasta ahora me cuesta entenderlo del todo. La he guardado por mucho tiempo, pero creo que ya es momento de sacarla a la luz. La llamo El Aventón de la Medianoche. Me llamo Armando López, tengo 39 años y llevo más de una década recorriendo las carreteras de este país como trailero. Pero no siempre fue así. Antes de dedicarme a este oficio, mi vida era muy diferente. Crecí en un pequeño pueblo en Veracruz, llamado La Soledad. Desde joven, trabajé en el taller mecánico de mi tío, un hombre al que admiraba profundamente porque siempre tenía una solución para cualquier problema con motores. Era un trabajo humilde, pero me gustaba. Sin embargo, no dejaba de soñar con algo más grande. Todo cambió cuando mi esposa falleció en un accidente inesperado. Fue el golpe más duro que he recibido en la vida. Me quedé solo con 2 hijos pequeños y una necesidad urgente de empezar de nuevo. Fue entonces cuando vi en el mundo del transporte de carga una oportunidad. Me ofrecieron trabajo como chofer de tráiler, y aunque al principio me intimidaba la idea, lo acepté. Al final, la carretera me ofrecía lo que necesitaba: un sustento digno para mi familia y el tiempo necesario para procesar mi dolor. Pero nunca pensé que un día la carretera me haría vivir algo tan aterrador. Todo empezó una madrugada en la carretera 180, entre Minatitlán y Villahermosa. Había salido tarde del puerto con un cargamento de acero, y mi plan era avanzar lo más posible antes de detenerme a descansar. La noche estaba tranquila, con un cielo despejado y la carretera prácticamente vacía. Solo se escuchaban el motor de mi tráiler y el zumbido de los neumáticos contra el asfalto. Era cerca de la medianoche cuando lo vi. A lo lejos, bajo la luz tenue de una vieja farola, había alguien parado al borde de la carretera. Era un hombre, de pie, con un pequeño bolso al hombro, levantando la mano para pedir un aventón. Lo primero que pensé fue: ¿quién diablos pide un aventón a estas horas y en este lugar? Instintivamente, mi pie dudó en el acelerador. Algo en su postura me hizo frenar. Tal vez fue su tranquilidad, o quizás el hecho de que no parecía peligroso. Decidí detenerme y bajar la ventana. ¿Para dónde vas?, le pregunté, con el motor todavía encendido. «Hasta donde puedas llevarme», respondió. No sé qué fue, pero su tono de voz tenía algo extraño, algo que no puedo describir. No era amenazante, pero tampoco parecía el tono de alguien común. Aún así, abrí la puerta del copiloto y le hice una seña para que subiera. El hombre se subió, acomodó su bolso a sus pies y cerró la puerta con calma. Vestía ropa sencilla, una camisa blanca, unos pantalones oscuros y botas gastadas. No parecía alguien fuera de lo normal, pero había algo en su presencia que me puso alerta. «¿De dónde vienes?», le pregunté mientras retomaba la marcha. «De más lejos de lo que imaginas.
respondió con una leve sonrisa. No le di mucha importancia a su respuesta. Estaba acostumbrado a recoger gente con historias extrañas, y pensé que este sería solo uno más. Sin embargo, el silencio que siguió se sentía pesado. El hombre apenas hablaba, pero cuando lo hacía, sus palabras parecían elegidas con un cuidado excesivo. A los pocos kilómetros algo empezó a sentirse raro. El aire dentro de la cabina se volvió más denso, y el ambiente, que antes era tranquilo, ahora me resultaba inquietante. Intenté encender la radio para romper el silencio, pero no captaba ninguna señal, solo ruido estático. «Eso no te va a servir», dijo el hombre, sin siquiera mirarme. Lo miré de reojo, tratando de mantener la calma, y respondí: «¿Por qué dices eso?» «Porque en este tramo, las cosas no funcionan como deberían». Esa respuesta me heló. Intenté ignorarlo y seguir conduciendo, pero la sensación de que algo no estaba bien se hacía más fuerte con cada kilómetro que avanzábamos. Seguí manejando, pero algo en las palabras de aquel hombre me tenía en guardia. No era tanto lo que decía, sino cómo lo decía. Tenía un tono calmado, como si todo lo que ocurría a su alrededor estuviera bajo su control. Mientras yo trataba de concentrarme en el camino, sentía su mirada fija en mí, aunque no me atrevía a voltear para confirmarlo. El tramo de carretera por el que íbamos no era desconocido para mí. Lo había recorrido decenas de veces. Sin embargo, esa noche parecía diferente. El paisaje, aunque oscuro, me resultaba menos familiar, como si los árboles y las curvas no estuvieran en los lugares que recordaba. «¿Este camino, lo conoces bien?», me preguntó de repente. «Lo suficiente», respondí, tratando de sonar seguro. Él soltó una pequeña risa, apenas un susurro que se mezcló con el ruido del motor. Eso pensaba yo la primera vez que pasé por aquí. Sus palabras me hicieron apretar con más fuerza el volante. Algo no estaba bien con este hombre, y cada segundo que pasaba en su presencia hacía que mi incomodidad creciera. A medida que avanzábamos, la carretera comenzó a cambiar. Lo noté primero en el asfalto. Era más oscuro, como si estuviera húmedo, pero no había llovido en horas. Luego, las señales de tránsito desaparecieron. No había indicaciones de curvas, límites de velocidad, nada. Solo la cinta interminable del camino frente a mí. «¿Qué llevas en la carga?», preguntó el hombre de repente. «Acero, del puerto de Coatzacoalcos», respondí, sin apartar la vista del camino. «Pesado, pero resistente, como tú, Armando». Al escuchar mi nombre, sentí un escalofrío recorrerme. Nunca se lo había dicho. Traté de disimular mi sorpresa, pero estoy seguro de que lo notó, porque esbozó una sonrisa. «¿Cómo sabes mi nombre?», pregunté, intentando sonar tranquilo. «Sé muchas cosas, cosas que incluso tú quisieras olvidar». Frené de golpe. El tráiler se detuvo con un chirrido que resonó en la oscuridad. Volteé hacia él, esta vez enfrentándolo directamente. «Mira, no sé quién eres, pero si esto es una broma o estás jugando conmigo, mejor bájate aquí mismo». El hombre no se inmutó, solo me miró con esa misma expresión calmada. Luego señaló hacia adelante. «Bajarme aquí no cambiaría nada, pero si realmente quieres saber lo que pasa, sigue conduciendo». En ese momento una extraña sensación se apoderó de mí. Era como si ya no tuviera control sobre lo que ocurría. Aunque todo mi instinto me decía que lo bajara y me alejara de ahí, algo más me hizo obedecer. Solté el freno y seguí adelante. Minutos después, la carretera se bifurcó en un camino que nunca había visto antes. No había señales que indicaran hacia dónde llevaba, pero el hombre me indicó con un gesto que tomara esa ruta. «¿Qué hay ahí?», le pregunté. La respuesta que no sabías que estabas buscando. El camino era angosto, apenas lo suficiente para el tráiler. A los lados, la vegetación parecía cerrarse sobre nosotros, como si los árboles quisieran atraparnos. A medida que avanzábamos, sentía que el aire era más pesado y el motor del tráiler comenzaba a trabajar con más dificultad.
como si la carga se hubiera vuelto más pesada de repente. Finalmente, llegamos a un claro. En el centro había una vieja estructura, como una especie de puesto de vigilancia abandonado. El hombre señaló hacia ella. «Detente aquí». Frené el tráiler, pero no apagué el motor. Algo me decía que mantenerlo encendido era lo único que me conectaba con la realidad. «¿Qué es este lugar?», pregunté. «Aquí se cruzan los caminos, los que van y los que regresan». No entendí lo que quiso decir, pero su tono era tan serio que no me atreví a cuestionarlo más. El hombre abrió la puerta del tráiler y bajó llevándose su bolso. Antes de alejarse, se detuvo y me miró por última vez. «Te hice un favor esta noche, Armando. Un favor que, con suerte, nunca tendrás que devolver». Sin decir nada más, se adentró en la oscuridad y en cuestión de segundos desapareció entre los árboles. Encendí las luces altas del tráiler, esperando verlo caminar hacia algún lado, pero no había rastro de él. El lugar estaba completamente desierto. Fue entonces cuando noté algo extraño en mi tablero. La aguja del reloj marcaba la 1:45 de la mañana, pero yo sabía que habían pasado horas desde que lo recogí. El tanque de combustible también estaba lleno, aunque lo había dejado a la mitad antes de recogerlo. Con el corazón acelerado decidí que era hora de salir de ahí. Retrocedí hasta la carretera principal y seguí conduciendo sin mirar atrás.